Bueno, después de las conversaciones que hemos tenido sobre las reuniones de los Panamericanos, vamos a subir una hoja de ruta que hemos elaborado con documentos que comprueban qué fue lo que pasó. En el año 2021, Barranquilla fue otorgada la sede de los Panamericanos. Esa fue la respuesta, el premio por los centroamericanos. Poco presupuesto y una buena organización reconocida por la organización, es decir, por los responsables de los Juegos, y al final todo esto llega al Comité Olímpico. Todo está en el paraguas de la familia olímpica. En ese momento el gobierno nacional se había comprometido a pagar el 70% de los Juegos y solo pagó el 30%. Barranquilla tuvo que pagar el resto. Esto es gobierno anterior, ¿no? Barranquilla desde ahí se entusiasma con los Panamericanos. 2 visitas directas a Panam del alcalde Char para los Panamericanos de 2027. En 2020, en medio de la pandemia, el alcalde era Jaime Pumarejo. Generó un equipo de trabajo destinado a la candidatura, generaron una propuesta para Panam, un plan maestro preliminar, y fueron ganándose la confianza del comité ejecutivo y de los funcionarios. Todo esto lo hizo la alcaldía con sus recursos. Agosto de 2021, oficialmente Barranquilla es sede, se firma un contrato del cual hacen parte el gobierno nacional a través del Ministerio del Deporte, Alcaldía de Barranquilla, Gobernación del Atlántico y Comité Olímpico Colombiano. Adjuntaremos todos estos documentos a nuestra página. Cabe anotar que los Juegos de Lima y Santiago fueron financiados en su totalidad por el gobierno nacional. Aunque la sede es una ciudad, la obligación es del Estado y del Comité Olímpico primordialmente. Los Juegos de Barranquilla tendrían un costo de $400 millones, menos de la mitad de lo que pagó Lima. Esto por cuenta de los escenarios que habían quedado de los centroamericanos. En conjunto con la Embajada Británica se realizó un estudio socioeconómico que concluyó que los Juegos traerán crecimiento económico, turístico, empleo, desarrollo deportivo, mejoras en salud y una infraestructura urbana renovada. Todo esto muy por encima de los 400 millones de la inversión, o sea, un negocio aceptable. Barranquilla es la única entidad que pagó los derechos a Panam y además fue quien acarreó todos los gastos logísticos, diseños preliminares, personal, planeación, relaciones, todo lo pagó Barranquilla. Antes del final del gobierno Duque se dejó en el presupuesto los fondos para pagar a Panam las anualidades y además un contrato para conformar el comité ejecutivo de los Juegos y cumplir las obligaciones adquiridas por todos ante Panam. Panam está en Chile y hace parte de la familia olímpica. Al llegar la ministra Urrutia manifestó que el gobierno debía renegociar el contrato y que el ministerio no tenía plata ni la manera de hacer los pagos. Viajó a Chile a una asamblea de Panamá a asegurar que el gobierno estaba comprometido con los Juegos. Una asamblea de Panam, corrijo, en Chile. Pero nunca contestó las cartas. Nunca respondió los mensajes de Panam Sports. Esto también está documentado muy pronto en la página de la W. Lo que intentó la ministra fue desconocer el contrato de Panam y poner autoritariamente un gerente y comenzar a contratar gente. Están todos los soportes de esta afirmación. Luego, al llegar, la nueva ministra determinó durante el 2022 que el gobierno estaba revisando si hacer o no los Juegos. Es decir, reversar una decisión de Estado. Le pidió un tiempo a Panam y volvimos a lo mismo. Ni decidieron
ni pagaron. A mediados de 2023, la ministra, Panam, Alcaldía y Gobernación logran renegociar unos términos, primordialmente que el gobierno quería que los juegos no fueran en Barranquilla, más bien en todo el Caribe. Se accedió a ello, pero meses después el gobierno no daba luz verde a los juegos y seguía la interinidad. Hay que recordar que esta fue la primera alarma que encendió al vendedor. El alcalde de Barranquilla y la bancada costeña hicieron varias reuniones, sesiones descentralizadas de comisiones del Senado, cartas, peticiones para que los panamericanos fueran considerados estratégicos y se recordara que fueron incluidos en el plan de desarrollo y que era un compromiso de Estado. Esto es importante recordarlo, porque una cosa son las peleas políticas y otra cosa los compromisos con la marca Colombia. Son compromisos de Estado, gusten o no gusten. En agosto, Panam da un ultimátum a la nación y los firmantes del contrato sobre los incumplimientos y la falta de definición. Barranquilla y el Comité Olímpico le solicitan una prórroga a Panam para que el gobierno tome por fin una decisión y decida si habrá o no habrá juegos. Todos los actores se van para Santiago de Chile a otra reunión con Panam. Otra vez Panam acepta renegociar los términos y el gobierno se compromete. Se convoca por fin el primer comité ejecutivo. Se nombra a la ministra como presidenta del comité. Ahí se reafirman los compromisos de pagar $8 millones como lo había establecido el otro compromiso adquirido que el ministerio haría ese pago. 4 antes de diciembre 31 y 4 antes de 31 de enero. Ese sería su primer aporte a los juegos. Durante más de un año el gobierno mantuvo al comité ejecutivo de Panam en suspenso. Otra vez vuelve lo mismo. ¿Se harán o no se harán los juegos? El gobierno puso como condición que los juegos no serían solo en Barranquilla, como se acostumbraba en estos eventos. Al conformarse el comité ejecutivo, formalmente el ministerio asume el control de los juegos. El ministerio. El gobierno además requirió que los juegos serían financiados 60% la nación, 40% entes territoriales. Como iban a entrar otras ciudades, ese 40% sería pagado proporcionalmente por el número de disciplinas que a cada ciudad le correspondía. A diciembre de 2023, los únicos aportantes a los Juegos fue la ciudad de Barranquilla. No solo en los pagos a Panam, sino en la planeación y preparación de los mismos. Al no recibir el pago, y aunque existe la voluntad y la capacidad de Barranquilla para hacer unos juegos de gran categoría, el gobierno no ha tenido la misma voluntad, y menos la capacidad de resolución durante más de un año y medio. Ese es el problema del Comité Olímpico y el problema de Panam. Voluntad. Al gobierno no le gustaban los juegos, no los quería. Aunque inviable, la única manera de recuperar la confianza de Panam y demostrar voluntad por parte del gobierno nacional es no solamente pagando, sino demostrando capacidad de ejecución y trabajo en equipo entre las ministras y una dirección certera de parte del despacho del presidente. Es el presidente quien debe llamar al presidente de Panam Sports y algunos de los países miembros del comité ejecutivo y con su gabinete en pleno asumir los juegos como causa del país. Hay que dar las garantías a Panam de este prolongado escollo y falta de atención a un compromiso adquirido con más de 40 países del hemisferio
Hay una gran relación personal del personal de Panam con la gente de Barranquilla, con el alcalde Char, con el alcalde Pumarejo. 5 años construyendo esta relación, trabajando esta candidatura y luego planificar unos juegos sencillos, pero bien desarrollados, con austeridad. Aún así, la falta de credibilidad en la voluntad y capacidad del gobierno nacional, pues llevan al escenario que conocimos esta semana. Hay un acta bastante interesante, donde se habla del presupuesto, donde se habla de los tiempos, de los porcentajes. Esa acta tiene el sello de Colombia, potencia de la vida. Eso es el ministerio. El sello de Colombia y la palabra deporte. Eso es el ministerio. El escudo de la Gobernación del Atlántico. El escudo de la Alcaldía de Barranquilla. Y el escudo del Comité Olímpico. Allí habla Elsa Noguera, allí habla Jaime Pumarejo. Curiosamente habla uno de los hombres más respetados en este tema, el campeón Helmut Bellingrad, que dice que es importante la definición de deportes y sedes y determinar el tamaño real de la Villa Panamericana. Solo así se sabrá el costo de los Juegos. Habla también de los porcentajes de la financiación. El secretario general del ministerio se llama David Garzón. Señala que el gobierno nacional se le presentó el proyecto de financiación del 60%. Y leo textualmente el acta. Y se hizo un flujo de inversión que se podría modificar en el transcurso del tiempo. La propuesta es que se deje el 60% y el otro 40% en porcentajes dependiendo de las ciudades. Ahí viene la proporcionalidad. Dice que es solamente una fórmula que permite iniciar el proceso de financiación. Asimismo, pregunta cómo responderle a Panam Sport por los 8 millones. Cree que es importante contar con un operador temporal al cual se le transfiera ese recurso. Y dice, el ministerio cuenta con la plata en este momento. Repito el nombre del funcionario que firma esta acta, David Garzón. William Nieto es también del ministerio y dice que hay que analizar qué disciplinas deportivas le interesan al país. Habla el alcalde Pumarejo, dice que está de acuerdo en el 60-40 y que es importante crear una estrategia para que los atletas que estén fuera de Barranquilla sientan que estuvieron en los Juegos. El tema de los desplazamientos que hemos hablado. Añade que es importante la transferencia de conocimientos de Chile, copiar un poco esa Villa Panamericana. Y escuchen lo más interesante. Por unanimidad se aprueban los porcentajes. 60% la nación, 40% los gobiernos locales. La ministra Astrid Viviana Rodríguez reitera que el ministerio tiene los 8 millones de dólares, los cuales deben ser girados en diciembre. Y ella propone al Comité Olímpico como operador transitorio para girar los recursos. El alcalde Pumarejo propone que no sea transitorio, sino que se deben canalizar la mayoría de los recursos a través del Comité Olímpico Colombiano. Termina el acta. Es aprobado por unanimidad que los recursos se manejen a través del Comité Olímpico Colombiano. Fin de la sesión. Camila, ¿algo más? No, Julio, exactamente eso. Y tiene la firma al final de la ministra. Pero entonces este ya es ¿cómo dicen? El arma humeante. Claro, la prueba. No, ya, esta es la prueba de que el gobierno se comprometió a pagar esa plata y que sabía que el pago se tenía que hacer en diciembre. Necesito la fecha, porque también aquí es importantísimo decir la fecha de esa reunión. 7 de noviembre. 7 de noviembre, es decir, un mes y 20 días antes de que se cumpliera la fecha límite, la ministra dijo y firmó
que tenía los 8 millones de dólares que ahora dice que no tenía listos para el 31 de diciembre. Y sobre todo que se tenían que pagar en diciembre y no en enero, como dijo ella en la rueda de prensa. Así es, que lamentablemente esto contradice los anuncios que hizo el presidente esta semana. No, ya. Que el problema había que arreglarlo. Y a la misma ministra. La ministra le mintió al país. La ministra le mintió a Colombia. Porque ella dijo que no tenía la plata, que esa plata no se la había liberado a Hacienda, que por eso ya le había pedido más plazo al señor director de Panam Sports. En noviembre, a comienzos de noviembre, ella firmó un documento en donde dijo que los 8 millones de dólares estaban listos para ser girados. Le ruego que subamos el acta, subamos el resumen ejecutivo, los links que soportan, porque aquí está la prueba reina. Es que no hay más discusión. Mire, averiguamos un poquito más. Lima y Santiago fueron liderados y financiados 100% por el gobierno nacional. Barranquilla ha sido la única que ha pagado, además de haber financiado todo el plan maestro de postulación y la planificación de los juegos. O sea, aquí el único que se ha metido la mano al bolsillo es el distrito de Barranquilla. Nadie más. Que el COMPES de Iván Duque y que el ministro de Iván Duque, ni más faltaba, si tienen responsabilidad, que la asuman. Pero a hoy el problema debió ser resuelto por este gobierno, por la actual ministra, y desde el lunes lo dijo privadamente el señor de Panam Sports. Acuérdese la expresión que quedó por escrito a la W, ¿no? Uh-huh. Patadas de abogado. Y le voy a contar, Julio, un detallito extra. El señor Neven, el director de Panam Sports, no le está contestando a ningún teléfono que le timbre con el prefijo más 57. Usted sabe cuál es el más 57, ¿no? El nuestro. Sí. No le contesta a nadie. No, porque yo creo que debe estar avanzando muchísimo Asunción, ¿no? Sí, es lo más probable. Y si ya Colombia incumplió, él tiene licencia. Ya sabemos. Pero si se pone a... No, por eso aquí la voluntad era el lunes un avión y con el cheque para Chile. Sabemos que le han pedido a personas cercanas a Neven, aquí en Colombia, venga, échele una llamadita, interceda usted. No, Neven no contesta. Neven deja en visto. Neven rechaza llamadas. Si dice más 57 y el teléfono que sea, Neven no está disponible. Pero ya con esto es clarísimo que la próxima decisión del presidente de la República va a marcar cuál es la intención real del gobierno nacional. Si la ministra incumplió gravemente, se tiene que ir. Si la mantiene y le da un espaldarazo, fue una decisión del gobierno no hacer los Juegos Panamericanos. Yo insisto, no solamente el incumplimiento. Para mí hay algo que es incluso superior al incumplimiento. La mentira. Y es mentir. Sí. Uno, como funcionario que representa a un Estado, no puede mentir. Bueno, pero porque es dejar en entredicho la palabra del Estado. Pero como nos van a comenzar a llamar y a tuitear, subamos todo esto a la página. Ya. Mire, si usted se mete en este instante en W Radio, pero un segundito, otra vez actualizo, en la cuenta de Twitter de la W ya está el acta. Ya está el acta para que la vean de inmediato los oyentes de la W. En nuestra cuenta de X, en nuestra cuenta de Threads, ya pueden ver el acta. Ahí está el acta donde la ministra, y estamos ya subiendo el resumen completo de la historia a wradio.com.co. Toda la madrugada haciendo esa hoja de ruta y... O sea, consideración, ¿no? Ya estamos en esa tarea, pero por lo menos en nuestras redes sociales está el acta que desdice lo que la ministra dijo hace 2 noches en rueda de prensa. Acta 01 firma la ministra como presidente del comité organizador, logos de Colombia, potencia mundial de la... No, mejor dicho, de esta no hay cómo salirse.